Eh, Esta es una enfermedad que hace muchos años ha afectado a muchos personajes de la historia, ¿no? Antigua, desde la prehistoria hasta la edad moderna. Miren, las estadísticas nos dicen que en 1995 había 9 millones de casos nuevos y más de 3 millones de muertes. O sea, esta es una estadística y se decía que el año 2000 se iba a erradicar la tuberculosis. 97, más o menos lo mismo. Hay que tener en cuenta que un 30%, o sea, un tercio de la población mundial está infectada por tuberculosis. Y la causa es, causa del 25% de mortalidad de enfermedades infecciosas. ¿Ya? Esto es en 1995. A mí, cuando yo estudiaba esto, por el 98, 99, pensábamos que en el año, para el año 2000, 2010, 2000, el primer decenio del año 2000 ya había haber cambios sustanciales. En el reporte del 2014, que es la incidencia del 2013, 9 millones. Igual, ¿sí? 9 millones, igual. Y con unos datos interesantes, ¿no? Un 13% estaba asociado a VIH y había 480.000 casos de tuberculosis multiviral resistente y 9% de extremadamente resistente. Lo único importante que en 2014 era de que había 3 millones de muertes y acá en términos absolutos baja a 1.5 millones de muertes. O sea, recién en 2014 hay un impacto en la mortalidad. Y eso se debe sobre todo al buen manejo del cofactor, del coasociado, que es el VIH. Ustedes saben que los pacientes con VIH ahora tienen una mortalidad, ha disminuido su mortalidad. ¿Por qué? Porque hay mejor manejo, ¿no? Con el Targa. Entonces, eso ha impactado en sí en la mortalidad. Y al 2015, igual, 9.6 millones, aumentó un poco. Se mantiene un entonces 15% con VIH. Se mantienen los términos de MDR 480.000, 9% de XDR. Ojo, 9%. Y se mantiene en 1.2 millones la mortalidad por tuberculosis. Y en 2017, acá es lo que se ve, que la mortalidad por VIH cambia, baja la mortalidad por VIH. ¿Ya? Y eso nos va de la mano con la serología, o sea, la TS por mortalidad VIH negativo disminuye, ¿no? Y también toda la gente, tanto los positivos como los negativos, también disminuyen. Entonces, los pacientes con VIH, el gran impacto que hay en la tuberculosis realmente es en la mortalidad, es porque se ha manejado a un cofactor importante como es el VIH. Al reporte del 2020, más o menos, incidencia 10 millones, incluso ha aumentado, ¿no? Antes era la proporción de 9 millones. La mortalidad se mantiene en 1.2, ¿ya? De 7.700 mil millones de habitantes. Y hay fenómenos como sigue esta asociación tuberculosis-VIH, la doble resistencia, la extremada resistencia, que se mantiene en 9%, ¿no? Y este es más o menos en el Perú. En el Perú, ¿cuál es la incidencia? 116.4 casos por 100.000 habitantes. ¿Ya? Es una incidencia alta, solamente superada por Haití. Esto es una vergüenza que tengamos tasas tan altas en América Latina, en los países. El Perú está dentro de las tasas de 100 a más, a nivel mundial de los que están 100 a más. ¿Cuál ha sido la evolución de la tuberculosis? La tuberculosis se comenzaron a describir más casos, un aumento de casos y luego hay una meseta de casos, manteniendo una incidencia alrededor de más de 100, ¿no? 99, 100% por 100.000 habitantes. Pero miren, hay un aumento de los casos de TBC MDR, o sea, multidrogas resistentes, y acá aparecen los XDR, que son 9% más o menos de los MDR. En resistencia se debe manejar términos de menos del 3%, menos del 3%. Entonces tenemos, si bien es cierto, hay una disminución o una meseta de los casos de tuberculosis, hay un aumento de la resistencia. ¿Ya? Y la resistencia hablamos de la MDR y de la XDR, que es la extensivamente resistente. ¿No? Igual la tasa de morbilidad, ¿no?, ha disminuido con respecto a la década del 90, pero se mantiene en una meseta más o menos en la década a partir del 2000. ¿No? Del 2000 se mantiene esta meseta, con importancia, sobre todo en los casos de
de resistencia. Si bien la meseta tiene una tendencia a disminuir, como pueden ver los casos de la tuberculosis en general, pero las resistencias están aumentando, ¿no? Por ejemplo, los MDR o resistencia a rifampicina, 6.3%, ¿no? Todavía siguen siendo datos altos, ¿no? La incidencia, 119 por 100.000 habitantes al 2019, ¿no? 9% de MDR o resistencia a rifampicina, ¿no? Y la mortalidad, estamos hablando más o menos que se mantiene a 1.5 millones de casos, sobre todo a los asociados a VIH positivos. ¿Ya? Esto era 3 millones antes, 3 millones. O sea, la incidencia se mantenía siempre en 9 millones, 9 millones. Desde 1995 se mantiene y había una mortalidad de 3 millones. Lo que ha disminuido es al 50% la mortalidad, pero sobre todo por VIH, por el mejor manejo del VIH. Esto era la tuberculosis en el Perú, ¿no? En la cual tenemos 33.000 casos nuevos, casos de MDR 2.100 y XDR 89, ¿no? La movilidad de casos son 31.000 casos o 33.000 nuevos casos y casos MDR que se mantienen, ¿no? Y también los casos de XDR. Esta es una enfermedad, bueno, dados estos datos estadísticos, tenemos al 2020, que es la que tenemos, una enfermedad causada por Mycobacterium tuberculoso, provoca lesiones en cualquier tejido, tanto en humanos como en otros mamíferos. Y hay que tener alto índice de sospecha y conocimientos básicos. ¿Cuáles son los conocimientos bacillus? Primero, la etiología, ¿no? Es un bacilo aerobio, 0.2 a 0 a 6 micas, ¿no? Ligeramente curvo, intercelular. Tiene alto contenido de lípidos, lo que lo hace resistente a la fucsina. Y esta propiedad también se atribuyó al ácido micólico, pero también está en otras micobacterias en otras bacterias como nocardio o rhodococcus. O sea, bacilo alcoholácido resistente, no es sinónimo de tuberculosis. También hay otras bacterias como nocardio o rhodococcus. Hay que tener en cuenta que esta bacteria tiene una velocidad de replicación de 20 horas. O sea, cada 20 horas. Por eso que es importante en la farmacocinética no una concentración mínima inhibitoria y una concentración plasmática continua. No es importante. ¿Por qué no es importante? Porque tiene una replicación cada 20 horas. No es como E. coli o como estafilococo, neumococo, que tienen replicaciones cada 2, 3, 4, 5 horas. Entonces necesitamos concentraciones permanentes en sangre. Acá no, necesitamos picos, o sea, un pico alto de drogas. Por eso que es mejor tomar una sola vez al día todo el fármaco, ¿ya? Porque tenemos que tener en ese momento, cuando se replica en 20 horas, una alta concentración de los fármacos. Si van a tomar el fármaco de desayuno, almuerzo y comida, podemos tener una concentración inhibitoria en sangre continua, pero no tenemos picos, y lo que nos importa son picos. Hay que recordar que hay poblaciones bacilares. Hay bacilos que viven en las cavidades donde hay oxígeno, que tienen alta multiplicación. Ahí donde la droga que mejor actúa es la isoniazida. Y ojo, que estos bacilos, mientras más se dividen, pueden aparecer resistencias, puede haber mutaciones genéticas espontáneas, ¿no? Y acá la que mejor actúa es la isoniazida. Bacilos de multiplicación lenta, aquellos que tienen una localización intramacrofágica, pH ácido, población menos de 10 a la quinta. Acá actúa bien la piracinamida. O los bacilos de multiplicación intermitente, es cuando ya el organismo le crea un hábitat no favorable. Por ejemplo, lo rodea de inflamación, de calcio, y ahí tenemos condiciones desfavorables. Y estos son los que pueden recidivar. Y ahí la droga que mejor actúa es la rifampicina. O los bacilos en estado latente, ¿no? Que no son susceptibles a fármacos y son los causantes de reactivaciones y recidivas. Entonces, tenemos este tipo de poblaciones a diferentes de otras bacterias. Esta es una de las características que hay que tener en cuenta en los principios básicos, ¿no? Entonces, tenemos mutantes resistentes según la población bacilar, ¿no? Isoniazida, puede haber mutaciones de 10. ¿Cuándo se va a dar mutaciones? Cuando se dividen. ¿En qué número? A partir de 10 a la quinta, 10 a la sexta. Estamos hablando de 100.000 a 1 millón. De 100.000 a 1 millón. O sea, el bacilo primogénito, el papá de todos, cuando su hijo, el 1 millón, ¿no? De 100.000 a 1 millón, ese puede hacer una mutación. Y puede tener una mutación a isoniazida. A rifampicina, un poco más, 10 a la séptima, 10 a la octava.
a streptomicina 10 a la quinta, 10 a la sexta, etambutol 10 a la quinta, 10 a la sexta, piracinamida antes 10 a la 2, o sea, estamos hablando de 100 a 1000 bacilos, quinolonas igual de 100.000, ¿no? De 100.000 a 1.000.000. Entonces vemos que la mayor cantidad cuando hay más divisiones pueden aparecer las mutaciones, ¿no? Entonces este número de 5 a la sexta es un número importante. De 100.000 a 1.000.000 pueden aparecer las mutaciones. Y así como un paciente que tiene, para que tenga, pues si tiene BK positivo, hay que inferir que tiene una gran cantidad de bacilos, 10 a la séptima. Y estos 10 a la séptima en estas cavidades ya son capaces, recuerden que 10 a la quinta puede haber mutaciones. Puede haber ya bacilos resistentes, sobre todo a isoniazida. La TBC cavitaria, igual, son bacilos 10 a la séptima. Cuando hay infiltrados pulmonares, 10 a la cuarta, 10 a la séptima. Cuando hay nódulos, 10 a la cuarta, 10 a la sexta. Ganglios, igual. TBC renal, 10 a la séptima, 10 a la novena. O sea, hay gran población vacilar. Entonces, cualquiera de las presentaciones pulmonares o pulmonares, cuando son BK positivo, ya nos indica que hay gran cantidad de bacilos y que estos pueden ser resistentes. Pueden haber ya mutaciones espontáneas. Recuerden que el 10 a la quinta es cuando se presentan las mutaciones. ¿Qué sucede cuando hay una población virgen de micobacterios? O sea, una población virgen de micobacterias son las verdes, son todas las verdes son micobacterias, pero alguna de ellas, como está ahí, por ejemplo, esta H es resistente a isoniazida. Tenemos 1.000.000, entonces ya es resistente a isoniazida. 2 millones, 3 millones, puede aparecer resistente a rifampicina. 4 millones a etambutol. ¿Sí? Entonces ya puede haber cierta resistencia a fármacos, a algunos fármacos, que son mutaciones espontáneas. Entonces, mientras haya disminución de los bacilos sensibles, cuando uno da un tratamiento, por ejemplo, si a este paciente le doy solamente isoniazida, ¿qué va a pasar? Va a matar a todos los que están en verde y van a quedar los que están resistentes a isoniazida, que serían 2 bacilos. Estos 2 bacilos en 2 o 3 meses ya no van a ser 2 bacilos, se van a replicar, van a ser 100.000, 10.000, 100.000, pero 100.000 resistentes a isoniazida. Entonces, cuando uno inicia un tratamiento en monoterapia, y eso es lo que hizo cuando se descubrió la streptomicina, comenzaron a dar solamente streptomicina, claro, los pacientes en un mes podían disminuir la población de bacilos sensibles, pero a partir del primero o segundo mes comienzan a aumentar los no sensibles, o sea, los resistentes a esa droga. Entonces, ¿qué cosa hace la droga? Selecciona resistencias, ¿no? Selecciona resistencia a isoniazida en una población de micobacterios por monoterapia. Si solamente le dan isoniazida, van a morir todas las células, todas las bacterias que son sensibles y van a quedar las resistentes a isoniazida. Entonces va a quedar así y cuando pasen 2 o 3 meses ya puede volver a ser BK positivo, pero BK positivo con bacilos resistentes. Entonces, recuerden eso, las mutaciones son genéticas, son genómicas. Son genómicas y si uno da un solo antibiótico, lo que va a hacer es seleccionar cepas. Eso se llama la selección natural. Se mueren todas las sensibles, pero quedan las resistentes. O sea, la droga no genera resistencia, sino selecciona cepas. Esto es lo que hay que entender y lo que no se entiende en tuberculosis. Muy bien, va a ser el tiempo y todas las que se van a proliferar son resistentes a la rifampicina. Entonces, si una tuberculosis BK positivo se le da un solo fármaco, por cada 1.000.000 de bacilos matará 999.999, pero una quedará como resistente, ¿no? Y si una TBC tiene como mínimo 1.000 millones, o sea, 10 a la 9, en 2 a 8 semanas habrá seleccionado 1.000 bacilos. 1.000 bacilos mutantes resistentes a esa población. Estos 1.000 bacilos, inicialmente, para que sea un BK positivo, tiene que ser 10 a la cuarta, 10 a la quinta, mínimo. 10 a la cuarta mínimo. Entonces, si son 1.000, aparentemente va a ser BK negativo. Tenemos una buena evolución. Pero eso es mentira, porque pasará un mes y ya no van a ser 1.000, van a ser 10.000, 10 a la cuarta.
¿no? O 100.000, 10 a la quinta, y ahí sí ya sale el BK positivo. Entonces, equivocadamente podemos decir que hay una buena evolución. ¿Por qué? Porque va a haber bacilos menos de los que pueden ser detectados. ¿Ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. El problema es que estos 1.000 pronto serán 10 a la 9 y serán resistentes. ¿Ya? 3 condiciones necesarias para la selección de mutantes resistentes naturales. La TBC avanzada, o sea que sea cavitaria, PK positivo y cavitaria. Entonces hemos dicho que ahí hay cuando hay cavitaria hay gran cantidad de oxígeno y hay gran proliferación de bacilos. O un mal tratamiento, monoterapias reales o encubiertas. Reales es cuando das una sola droga, como hemos presentado el ejemplo, y lo que hace es seleccionar cepas. O encubiertas. Encubiertas se refiere a generalmente cuando das 2 drogas, 3 drogas y de repente una de ellas es resistente y no sabemos. La isoniazida, tenemos una tasa de resistencia de 10 al 20 o hasta el 30% de resistencia primaria. O mal tratamiento más de un mes. ¿Por qué más de un mes? Porque justamente dentro de un mes se pueden formar poblaciones de 10 a la quinta, 10 a la sexta, en las cuales puedan haber resistencia y se puede seleccionar mutantes. En cambio, cuando es menos de un mes, es un poco difícil que se pueda seleccionar mutantes. Entonces, por eso la definición de caso nuevo, ¿no? Caso nuevo es aquel paciente que nunca ha recibido tratamiento o ha recibido menos de un mes. Entonces, un mes es importante. ¿Ya? Y este es el complejo mayor de histocompatibilidad, no, perdón, el complejo micobacterium tuberculosos. Hay varios micobacterios, el bovis, microtubus africanum, el EPAE, ¿no? Y las micobacterias no tuberculosas típicas, como las no comógenas como el avium, o las fotocomógenas como el Kansai. O aquellas de crecimiento rápido, ¿no? Y también micobacterias no patógenas. La que nos importa en este caso es la micobacteria tuberculosis propiamente dicha, es aquella micobacteria que va a alcanzar la vía aérea cuando está encubierta en una partícula menos de 10 micras que nos llega hasta la periferia del pulmón. Ahí hay 2 opciones, que tenga resistencia natural o que sea un macrófago en específico. ¿No? En lo que se va a producir con este macrófago, va a digerirlo, lo va a fagocitar y se va a comportar en una célula presentadora de antígenos, con gran producción de radicales libres y con una interacción de CD4, CD8, interferón gamma o el factor de necrosis tumoral alfa. Este es un patrón de respuesta TH1 por excelencia, ¿no? Además, hay una reacción con esta producción de citoquinas del patrón TH1 con interleuquina 12, interferón gamma y factor de necrosis tumoral alfa, va a haber una reacción de citotoxicidad, en las cuales se van los neutrófilos, los polimorfos nucleares van ahí donde van a interactuar entre sí con los macrófagos, poniendo los FAS y CIS ligandos y les van a transferir sustancias, ¿no? Citotóxicas para poder eliminar a la micobacteria. Entonces, este macrófago que está cargado con micobacterias se comporta como una célula presentadora de antígenos para la producción de interleuquina 12, ¿no? Este macrófago también produce interleuquina 1, interleuquina 12, y hay una inflamación local, ¿no? Además, el linfocito T va a ser atraído por la célula presentadora de antígenos, la interleuquina 12, y esto va a estimular la formación de interleuquina 2, 12, TNF alfa e interferón gamma, ¿no? La presencia de células como monocitos, como linfocitos, en la zona de la injuria, se van a hacer que se transformen en células epitelioides y además estas se van a unir y van a dar las células multinucleadas o multigigantes. Y esto es lo que conforma el tubérculo. Este tubérculo se forma en una semana, más o menos, desde la primera infección, una semana. Entonces, entonces, el granuloma que se va a formar de la tercera a la sexta semana es donde va a aparecer la conversión del PPD. Entonces, ahí puede haber una reacción dérmica de PPD positivo. Esta capacidad celular para limitar la multiplicación y destrucción del bacilo. Entonces, habrá destrucción bacilar, las enzimas lisosomales quedarán necrosis tubular con caseificación. Entonces, tenemos un granuloma con necrosis de caseificación.
Toda esta necrosis es un ambiente hostil para que no se pueda replicar el micobacterio tuberculoso. ¿Sí? Y esto es lo que se conoce como la infección tuberculosa, que es el ingreso del bacilo al organismo y esta respuesta inmunitaria con la formación, donde se inicia la formación del tuberculoma, que se da dentro de la primera semana y que se puede constituir, acabar en la tercera semana, ¿no? Y ahí puede quedarse la infección, como el nombre lo dice, la infección, y puede mantenerse inactivos. En cambio, la enfermedad tuberculosa está caracterizada por la multiplicación de bacilos. Y estas manifestaciones pueden ser tanto pulmonares como extrapulmonares. Entonces, en conclusión, tenemos contacto con el micobacterio. Puede haber resistencia natural, algunos macrófagos que pueden inducir la apoptosis de las micobacterias. Esto generalmente se da en poblaciones más antiguas, como los hindúes, los asiáticos, los europeos, porque esta enfermedad es antigua desde la prehistoria. Entonces son poblaciones que pueden tener macrófagos que puedan inducir la apoptosis de los micobacterios. O una inmunidad adquirida, como hemos visto, con la reacción de citoquinas del patrón TH1 con interleuquina 2, 2, interferón y factor tumoral alfa, y la reacción celular que nos va a llevar hacia que los linfocitos puedan producirse, puedan transformarse en células multinucleadas epitelioides y de los granulomas, ¿no? Esta primoinfección que se da inicia en la primera semana, acaba en la tercera, puede diagnosticarse mediante el PPD o los derivados de los interferones, los IgA, ¿no? O el cuantiferón, que pueden ser positivos. Entonces, de esta primoinfección, el 95% puede mantenerse en una limitación espontánea, o sea, no hay síntomas, no hay replicación. O un 5% puede haber mayor división celular y dar una esclerosis pulmonar primaria progresiva. Y esto puede tener síntomas, o sea, un cuadro clínico, ¿no? Por otro lado, estos que han estado en 95% de limitación espontánea, el 95% pueden entrar en una latencia definitiva, que esperemos estar en ese grupo de pacientes, de personas, 95%. Y un 5% puede entrar en una tuberculosis de reactivación endógena. Puede haber situaciones de inmunodeficiencia o inmunocompromiso, como la diabetes, son enfermedades que dan un inmunocompromiso, o en una inmunodeficiencia, como estar en un tratamiento inmunosupresor por enfermedad de colágeno, vasculitis o un trasplante, el 5% pueden reactivarse y dar enfermedad, ¿no? O puede haber una reinfección exógena, ¿no? Un nuevo bacilo que puede ingresar. Y la enfermedad puede tener una curación que puede ser espontánea o con tratamiento. Espontánea con fenómenos de desfibrosis o terapéutica con medicamentos, ¿no? Y esta enfermedad también puede ir a la cronicidad, una enfermedad crónica, o también nos puede llevar a la muerte. Esta es la historia natural de la tuberculosis, ¿ya? Entonces, hay una etapa primaria que es la infección. Entra el microorganismo y deja una respuesta de inmunidad. Y ahí se detiene. Puede destruirse el bacilo o puede mantenerse la vida. El diagnóstico es PPD o productos derivados de los interferones, los IgA o cuantiferón positivos. Entonces no hay síntomas, no hay replicación bacteriana. O puede que se dé la replicación bacteriana, como acá podemos ver, la infección. Hay una replicación bacteriana, pero controlada mediante un granuloma, de 3 a 6 semanas. Se empieza en una semana, pero se acaba en 3 o 6 semanas. Y ahí queda limitado. Esta es una primoinfección. O hay mayor producción bacilar que ya no la puede contener estos granulomas y vamos a entender la enfermedad, que puede haber síntomas. Pero para que haya síntomas tiene que haber replicación micobacteriana, ¿no? Esta sería la TSC pulmonar postprimaria, ¿no? Entonces ya hay mayor replicación de micobacterias, por consiguiente hay inflamación de órganos con sus respectivas manifestaciones.
Entonces, el diagnóstico de la infección tuberculosa se da por prueba de tuberculina, que nos pone de manifiesto un estado de hipersensibilidad frente a las proteínas del micobacterio, ¿no? Y se detecta por induración visible y palpable en una zona cutánea más de 10 milímetros. Más de 10 milímetros que se pone, se inocula en el antebrazo y se lee a las 48 horas o 72 horas. El otro es el cuantiferón tibigol. El cuantiferón tibigol es un método basado en la estimulación de sangre total, ¿no? Y determina la síntesis de interferón por las células T, mediante la técnica de ELISA. Este es lo que les dije para hacer el diagnóstico estos son los famosos siglas, el cuantiferón, para hacer el diagnóstico de infección, ¿no? Entonces se saca las células, saca una muestra de sangre, células T, hay una estimulación antigénica, las células presentan antígenos, se libera el interferón y lo que vamos a determinar son partículas de interferón, ¿no? Si hay partículas de interferón, quiere decir que se está controlando un foco infeccioso. Esa es la infección. La enfermedad tiene que ser el diagnóstico de certeza, es el cultivo positivo. Hay casos en que no es posible conseguir este gol estándar, ¿no? Y hay algunos criterios clínicos, inmunológicos, imagenológicos y laboratoriales, ¿no? Recuerden que en el criterio clínico no hay síntomas específicos. La mayoría es insidioso y no grave. La primoinfección puede ser subclínica y en general la persistencia de síntomas respiratorios, más de 10 a 15 días, en cualquier paciente toma un nombre que se llama sintomático respiratorio, más de 15 días, ¿no? Y ahí hay que hacer un descarte siempre de tuberculosis. Pensar en tuberculosis cuando hay tos y expectoración por más de 15 días, debilidad y cansancio constante, pérdida de peso, fiebre, sudores nocturnos, dolor en el pecho, tos con espúrito tórico y pérdida del apetito. Una forma especial de inicio de la neumonía la de la neumonía es una forma especial en los países altamente prevalentes. La India hizo un estudio, 7-10% se presentaba con una neumonía bacteriana común, o sea, una forma aguda, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta en los países altamente endémicos que puede haber una presentación aguda que se puede hacer confundir en una bacteriana. La TBC miliar a veces se plantea el problema del diagnóstico diferencial de Ford. La TBC miliar es bacilos que están circulando en la circulación y que no están detenidos en un órgano específico. Pero sí hay replicación bacteriana y hay fiebre. Lo que se recomienda ahí es hacer los hemocultivos y en los hemocultivos mandar también en un medio para Lowenstein-Janssen. Pacientes con VIH sin SIDA, los síntomas son similares a los no portadores de VIH. El VIH es solo cuando está en su etapa de SIDA, es cuando tiene complicaciones importantes, como la tuberculosis, que suelen ser sistémicas, ¿no? Hay más síntomas generales, como endopatía, localizaciones extrapulmonares, sobre todo el sistema nervioso central y sistema ganglionar y rápida progresión de la enfermedad. En la exploración física de todas las puede ser normal, no hay signos patognomónicos, se puede haber crepitantes, claviculares e interescapulares, puede haber exudación o cavitación, ¿no? Cuando hay compromiso de la vía aérea, puede haber roncantes, sibilantes, unilaterales o bilaterales. Cuando vemos eso, hay que sospechar en la diseminación broncógena. Puede haber frote y signos de derrame pleural si es que se presenta. También hay que hacer una evaluación extrapulmonar. Podemos tener reacciones de hipersensibilidad a nivel de la piel, como el eritema nodoso, a nivel de la conjuntiva, la colatoconjuntivitis, adenopatías, las fístulas cervicales o anales y la afección osteoarticular. Entonces, siempre que haya una diseminación hematógena, hay que hacer un estudio de fondo de ojo, jóvenes. A veces vemos el glanduloma ahí, una formación inflamatoria, nueva, abigarrada, con una fresa que se encuentra en el fondo de ojo, ¿no? Recuerden que tuberculosis puede afectar los nodos linfáticos, los pulmones, los riñones, la columna vertebral, la piel, el hígado, cualquier órgano puede afectar. Para el diagnóstico, hemos visto ya la parte epidemiológica, inmunológica, la radiología. No hay signos patognomónicos, lo que hay es signos radiológicos muy sugestivos de tuberculosis.
El pronóstico y la evolución tampoco se puede valorar solo por radiografía. Se recomienda hacer dos estudios, uno al inicio y otro al final, ¿no? Y se reconoce que la principal forma de sospecha de tuberculosis es por una imagen sugestiva. No hay signos específicos patognomónicos. Son sugestivos, es sensible pero inespecífica, ¿no? Muy bien, ahora vamos a ver qué se encuentra en la radiología en la tuberculosis primaria, ¿no? Acá hay que diferenciar lo que es primaria de lo que es postprimaria. En la primaria suele haber un infiltrado alveolar con o sin adenopatías. Esta es la tuberculosis que suele confundirse con una neumonía bacteriana. Puede haber compromiso ganglionar más unilateral y puede haber una consolidación pulmonar. Es muy rara la cavitación, ¿no? Puede haber un derrame pleural, pero este derrame pleural generalmente se reabsorbe totalmente, ¿no? O puede haber atelectasias parciales o lobares en los niños y adolescentes por la obstrucción de un bronquio de la vía aérea. Esto, por ejemplo, es un paciente que tiene un infiltrado parenquimal. Parece una neumonía bacteriana por neumococo, ¿no? Entonces, eso es lesiones homogéneas, bordes poco definidos, no suele haber cavitación, es raro el compromiso iliar. Entonces, en la tuberculosis pulmonar primaria, más son componentes inflamatorios parenquimales. Y suelen regresionar completamente. Puede haber componentes de ganglios, y en los adultos y en los niños puede dar síntomas de obstrucción bronquial, ¿no? Y en los más pequeños puede haber hasta atelestasias, ¿no? Como por ejemplo, vemos acá una atelestasia del lóbulo superior, generalmente es un ganglio que está a ese nivel. Puede haber también derrame pleural en los pacientes con tuberculosis pulmonar primaria, pero este derrame pleural, ¿cuál es la característica? Es más componente inflamatorio y suele redireccionar en el 100%, sin dejar secuelas, como pueden ver en esa radiografía. Muy bien, ahora veremos lo que es la tuberculosis postprimaria, en la cual el compromiso parenquimal es una constante, más en las partes superiores. El lóbulo posterior del lóbulo superior o el segmento apical, ¿no? del lóbulo inferior. Puede haber tuberculomas, la cavitación suele ser frecuente, puede haber una diseminación broncógena o frecuentemente un derrame pleural. El diagnóstico, vemos la consolidación parenquimal, a veces es necesario realizar una lordótica para ver los ápices superclaviculares. La TS miliar puede ser expresión de una enfermedad primaria o postprimaria, que son múltiples nódulos finos, menos de 3 milímetros, más en las bases, ¿no? Y esto puede persistir por mucho tiempo. Y la TAG pulmonar es para estudiar el mediastino, además, ¿no? Vemos acá este infiltrado, ¿no? Uno puede pensar que es tuberculosis, ¿sí? Vemos este infiltrado y además también acá hay un compromiso ganglionar, o sea, es un síndrome pleuroparenquimal con además un componente iliar, ¿no? Igual acá tenemos los infiltrados apicales izquierdos o estos infiltrados en el hemisferio derecho. Igual estas lesiones con lesiones cavitarias, fibrocicatrizales en el lóbulo superior izquierdo. Si hacemos una tomografía, vemos estas bandas y vemos un componente inflamatorio perilesional. Es muy importante encontrar ese fenómeno inflamatorio, ¿no? Que se puede ver en las tomografías, ¿no? La tuberculosis postprimaria, o sea, la que da después de años, después que uno se ha podido infectar, que ya sea, y puede dar por una reactivación endógena o una reinfección exógena, ¿no? Ya está toda esta zona inflamatoria ha sido reemplazada por un tejido de cicatrización, ¿no? Hay un tejido fibrótico. Esta cicatrización da pérdida de volumen del pulmón, ¿no? Entonces, como podemos ver acá, se eleva el hemidiafragma, el pulmón izquierdo es más chico, pero tiene que darse fenómenos de compensación, como ascenso del hilio, la hiperinsuficiencia del resto del pulmón y en algunos casos bulas, ¿no? Como podemos ver acá, normalmente el izquierdo está por encima del nivel del hemidiafragma, el derecho está por encima del hemidiafragma izquierdo, pero no, hay situaciones crónicas en las cuales se achica el pulmón, se eleva el borde del hemidiafragma izquierdo, ¿no?
izquierdo y aparecen estas imágenes como quísticas, que son las etapas avanzadas de una o de cicatrización de una tuberculosis postprimaria. También podemos tener el tuberculoma, esta imagen densa que se ve acá en la parte interna de la clavícula derecha, es el tuberculoma. Son tumoraciones de 1 a 4 centímetros, de contorno liso y bien definidos. Más del 80% puede haber pequeñas sombras en la vecindad, o sea, lesiones satélites, y la mayoría permanecen estables y muchas calcifican, ¿no? Cuando esta se puede ir aumentando. Y eso es lo que nos ayuda a la radiografía, ¿no? Luego tenemos el diagnóstico microbiológico y molecular de la tuberculosis. Acá tenemos que tomar en cuenta algunas cuestiones importantes como es la baciloscopía, lo que nos enseñaron siempre y que será el gol estándar del diagnóstico. Entonces uno era VAR positivo, tuberculosis. Eso ha cambiado un poco porque desde el punto de vista puede haber bacterias como Rhodococcus o nocardia que nos pueden dar VAR positivo. O pueden ser VAR positivos, pero ya no con capacidad infectante, ¿no? Ya son muertos, bacilos muertos. Entonces, o tener una cantidad insuficiente, menos de 10.000, por consiguiente va a salir negativo. Pero eso no quiere decir que no tenga la enfermedad. Tenemos acá algunas características como el GeneSPER, que es una revolución que ha dado en el diagnóstico de esta enfermedad. Es un test de proteína, de reacción en carimerasa en tiempo real, ¿no? El cultivo, lo malo que se demora 2 meses, y la identificación de las cepas de acuerdo a cómo han crecido en ese medio, y también podemos hacer un antibiograma. Lo peor de todo esto es que en 4 meses tenemos los resultados. Un segundito, joven, me están llamándome de acá. Un segundito, por favor. A ver, entonces entramos a lo que es el diagnóstico microbiológico de la tuberculosis, que aquí hay algunas novedades, ¿no? Primero hay una norma para tomar la muestra, es un frasco ancho, de boca ancha y tapados. Estos estudios tienen que hacerse con todos los datos, ¿no? Y debe mandarse inmediatamente al laboratorio. Si no se puede, hay que guardarlo en refrigeración. Eso ténganlo presente, por favor, ¿ya? Cuando haga su serum, no se puede quedar si más de media hora, va a demorar refrigeración. Así es como se ve las micobacterias. Son ligeramente curvas que se ven en toda una serie de células epiteliales y de macrófagos, en lo que se conoce como VAR positivo, ¿no? Si se hace una biopsia de cualquier estructura, hay que mandar con sin fijador, solo con agua destilada. No poner los fijadores, como por ejemplo el éter, ¿no? O el alcohol, porque eso lo que va a hacer es de que lo va a esterilizar, la va a matar a la bacteria, o el formol, ¿ya? Si no es Pestora, la broncoscopía es la mejor alternativa para ir a buscar un bacilo, para tomar muestra, para buscar bacilos ácidos resistentes compatibles con Schill-Nielsen. Los cuadros febriles, no olvidar hemocultivos, 5 a 10 centímetros de sangre, en medio especial para micobacterias. ¿No? Las tinciones, tenemos la que hemos visto, la de Schill-Nielsen, la que más se ha usado, también hay la auramina, ¿no? Todas las micobacterias se ven igual, ¿no? Se ven igual, así como estos bacilos, pero para poder identificar, porque puede ser una micobacteria Kansai, puede ser una bovis o tuberculosa, entonces se ven igual. Entonces, para el cual tiene que cultivarse. Lo malo que los cultivos, el cultivo puede durar hasta 2 meses, ¿no?
Es un rápido, sencillo, de bajo costo, ¿no? Y tenemos para el Sil-Nielsen, 10.000 a más tiene que haber para que dé BK positivo. ¿Ya? Con 5.000 puede ser un BK negativo. Entonces, eso es lo malo. Entonces, si bien es fácil, ¿no? Y recuerden que para transmitir la enfermedad, menos de 10 bacilos es necesario. Entonces, si yo tengo 10.000 bacilos, si yo tengo 8.000 bacilos, me sale VAR negativo. Entonces, no puede decir que no tengo la enfermedad. Con 100 bacilos puedo transmitir la infección. Por eso que acá, para que vean cuando es BK una cruz, se observa menos de un bacilo por campo en promedio de 100 campos. 2 bacilos si se observa de 1 a 10 bacilos por campo en 50 campos. O 3 cruces si se observa más de 10 bacilos por campo en promedio en 20 campos observados. Y VAR negativo no se observa VAR en 100 campos. ¿Ya? Este es como se puede reportar los resultados. BK1, una cruz, 2 cruces o 3 cruces. ¿Cuál es la sensibilidad de este estudio? Aparentemente es 80%, 80-90% en la cavitaria, pero en las demás tuberculosis no supera el 80%. Entonces, si no supera el 80%, en una enfermedad infecto-contagiosa, y esto es una verdad a medias que nos vendieron, cuando yo estudiaba esto nos decían que solamente podía ser positivo por el BK, y eso fue una gran mentira, porque hay un 20%, de 100, 20% podemos decir que es BK negativo, pero tienen la enfermedad. Entonces no se nos puede escapar 20, porque estos 20 van a contagiar. Entonces, en las enfermedades infecto-contagiosas necesitamos test que nos den una positividad por encima del 90%. Por encima del 90%. No podemos dejar un 80%. ¿No? Y a eso se refiere. Entonces, la limitación de la vaciloscopía más importante es su sensibilidad moderada. Entonces, 80% de jóvenes parece alto, pero no es alto para una enfermedad infecto-contagiosa. ¿No? Entonces, sería necesaria una técnica tan rápida como la vaciloscopía, pero más sensible. Y ahí tenemos los test moleculares, como el GeneSper en tiempo real, que nos reporta en 2 horas, la vaciloscopía. O PCRs convencionales como el Genotype, o el LIPA, o Genotype, que también tenemos en el Perú ya, que demora 2 días. ¿Ya? Entonces tenemos el GeneSper. El GeneSper es un instrumento, ¿no? Es un método que nos va a detectar la presencia del ADN del micobacterio, así además si hay resistencia a rifampicina. Esta es una máquina en la cual a la muestra de esputo se echa un diluyente, se pone una máquina acá y ella sola nos va a reportar si hay presencia del DNA del micobacterio y además si hay expresión de resistencia a rifampicina. Entonces, hay varios trabajos en los cuales nos reportan sensibilidad y especificidad 85-98%, ¿ya? Varios trabajos 96-98%, ¿no? Esto vamos a pasarlo, son varios trabajos. ¿Ya? Entonces, incluso hay nuevos GeneSper, porque el primero que fue solamente hacía resistencia para rifampicina. En cambio, el GeneSper Plus o para micobacterias XDR o MDR y XDR, se llama el Plus X. GeneSper nos puede dar resistencia tanto para isoniazida como para rifampicina y también para drogas de segunda línea como las fluoroquinolonas, ¿no? Para las fluoroquinolonas. Entonces, fluoroquinolonas o los inyectables. Entonces, esto es un gran avance que ha habido para tuberculosis. Entonces acá tenemos el GeneSper que nos puede detectar resistencia a rifampicina, ¿no? Resistencia a isoniazida, alta o baja. La alta resistencia a isoniazida es con el CAT-G y la baja es con el INH. ¿Ya? O también resistencia a isoniazida, también resistencia a drogas de segunda línea, aminoglucósidos como amicacina, kanamicina, capromicina, o resistencia a fluoroquinolonas. ¿No? Entonces, este es un gran avance para la
que nos da una sensibilidad y una especificidad, como pueden ver acá, altas por encima del 90%. ¿No? Otras en tiempo real tenemos, ¿no? el TUNAT, el TB-LAMP, ¿no? Son métodos que solamente los vamos a dejar ahí, ¿no? El BDMAX, por ejemplo, también es una prueba importante en tiempo real, nos puede permitir con pruebas cuando son positivas con mínimo de 10 unidades formadoras de colonias. O sea, las ventajas de esto es que hay que tener poco bacilo, o sea, hacer diagnóstico temprano. Si hay poco bacilo, es etapa temprana de la enfermedad. Y en pocas horas, 4 horas, podemos tener una muestra de resultado. Esto realmente es un gran avance que hay en la tuberculosis. Miren, este es un cuadro comparativo, por favor, que es importante. Para la baciloscopía, 10.000. Para el GINESPER, 131 bacilos. Para el TUNAT, 100. Para el GINESPER Ultra, 16. Para el BDMAX, que les presenté, 10. Igual que el cultivo. El cultivo también tiene un buen rendimiento. Con 10 bacilos por milímetro cúbico nos va a dar positividad. Lo malo es que esto se demora 2 meses. Y 2 meses es una eternidad, ¿no? ¿Ya? Entonces, el genotype tenemos acá en el Perú, que nos dan sensibilidad para la primera y segunda línea, ¿no? Bueno, pues, y es necesario el laboratorio de biología molecular con tres. Lo que pasa es que el genotype para ¿cuál es la diferencia? Que necesitamos un laboratorio. O sea, habitaciones, varias habitaciones para hacer la amplificación, la extracción, la replicación, ¿ya? En cambio, el GeneSper no. El GeneSper es un aparatito, como lo han visto, en el cual ahí nomás esto hasta se puede transportar. En cambio, el Genotype, si bien es cierto, nos da drogas de primera y segunda línea, pero necesitamos un laboratorio de biología molecular. Entonces acá nos detecta resistencia para isoniazida rifampicina y además para fluoroquinolonas e inyectables de segunda línea. Muy bien, entonces ya hemos hablado de los test moleculares, el GeneSper y el Genotype. GeneSper puede ser BK negativo y nos detecta, ¿no?, resistencia a rifampicina. Y los GeneSper Ultra, que también se ha ampliado hacia la primera y segunda línea, que es isoniazida rifampicina y quinolonas y aminoglucósidos. Y el Genotype. El Genotype es el que les he dicho, que se demora 24 horas, o sea, un poco más. Y se necesita un laboratorio para extracción, amplificación y replicación. También nos puede dar a drogas de primera y segunda línea. Como verán, este es un gran avance, una es en horas y otra es en días, pero aún así es rápido. Los cultivos, intentamos 10 bacilos por centímetro cúbico para que pueda hacer un cultivo, el cultivo de las micobacterias. Lo malo de esto es que se demora 2 meses. Y conforme es la forma de las colonias, es el tipo de micobacterio. Este es un micobacterio tuberculoso, esta es la forma, ¿no? El avium tiene una forma diferente, ¿no? Establece el diagnóstico de certeza e identifica la especie de acuerdo a la morfología, como que es micobacterios tuberculosos, el bovis, ¿no? O micobacterios no atípicas como el micobacterio Kansai, ¿no? Y también nos permite estudios de sensibilidad. La sensibilidad son otros 2 meses, son 4 meses, realmente inaceptable. Y así es como se ha manejado durante muchos años esta enfermedad. Cultivo 2 meses y sensibilidad 2 meses. Entonces, hay los medios de cultivo con base al huevo, el Lowestein-Jensen. Es uno de los más comunes que usamos a base de huevo, ¿no? Sin base de huevo, tenemos el Mirroc, o el 7H10, o el 7H11. ¿Sí? Los medios líquidos son sistemas monitorizados, ya automatizados, radiométricos, el BASTEC, que usa carbono 14, ¿no? Acá son crecimientos rápidos, más precoces que con los medios sólidos. Estos medios sólidos son 2 meses, ¿eh? Y también nos permite hacer estudios de sensibilidad de drogas, ¿no? Entonces, ventajas, es el único diagnóstico de certeza de la tuberculosis. Es más sensible que la baciloscopía, porque recuerden, la baciloscopía son de 10.000, ¿no es cierto? 10.000 bacilos. Acá nos puede detectar con 10 bacilos. Inconvenientes, muy lento crecimiento, 2 meses, ¿no? Entonces, eso realmente es una demora inaceptable.
inaceptable. Entonces, la tuberculosis también puede ser cultivo negativo, ¿no? Conclusión, confirma el diagnóstico, pero aporta poco al diagnóstico individual en el momento, en tiempo real. Muy bien, la identificación de esto, como les dije, es el fenotipo, ¿no? El crecimiento, cómo se ve en el crecimiento. O también se puede hacer un estudio genotípico, ¿no? Que son las ondas de DNA, mediante el gene ESPER o el genotype. Una técnica rápida permite identificar si pertenece al complejo micobacterio tuberculoso o es Avium, Kansai, ¿no? O Chelonei, de acuerdo al tipo de micobacteria, ¿no? Siempre es valorable, ¿no? Los criterios de certeza de la enfermedad y puede ser negativo por errores en el laboratorio o puede ser positivo, falso positivo por contaminación en el laboratorio o lo que nos causa casi durante toda mi vida he tenido este problema, ¿no? Que puede hacer la muestra de otro paciente. Se confundan y cambien la muestra. Muy bien, pasamos a lo que es el tratamiento de la tuberculosis. Entonces, acá dentro de la tuberculosis vamos a hacer el tratamiento de la infección, tratamiento preventivo y el tratamiento de la enfermedad. El tratamiento preventivo es cuando se hace cuando hay una coinfección. Cuando el paciente tiene VIH, por ejemplo, ¿no? O hay una conversión reciente, o sea, alguien que tenía PPD negativo se vuelve PPD positivo en los últimos 2 años, ¿no? En las cuales puede haber lesiones fibrióticas, infiltrados apicales, y los pacientes, aquellos que tienen tratamientos biológicos como anti-TNA, antifactor de necrosis tumoral, como el Etanercept, que se usa en artritis reumatoidea, pacientes con diálisis, con silicosis, trasplantes y otros casos muy seleccionados como inmunodeficiencias. Entonces, en estos pacientes tenemos que hacer el tratamiento, hay que hacer el tratamiento preventivo, ¿no? El tratamiento preventivo que se ha usado por siempre es el tratamiento con isoniazida durante 6 meses. Pero también hay otros tratamientos con rifampicina sola o con otros fármacos anti-TB. Por ejemplo, podemos usar 4 meses de rifampicina o 3 meses de isoniazida rifampicina o 3 meses asociados de isoniazida rifampicina, ¿no? Y esto es más o menos equivalente, ¿no? Entonces, equivalente. Entonces, el gol estándar de lo que se ha usado acá es la isoniazida de 6 meses, 6 a 9 meses. ¿Ya? 6 meses en los pacientes, en niños menos de 15 años y 9 meses algunos que tengan un factor de comorbilidad, contactos como por ejemplo tuberculosis o isoniazida. Muy bien. Necesidades en el tratamiento de la infección, conclusiones, los mejores datos se tienen con isoniazida, 6 a 9 meses, pero lo malo es que es mucho tiempo. ¿Qué pasa cuando es mucho tiempo? Abandona el paciente. Ese es un problema en cualquier farmacoterapia que hay en el mundo, que el paciente abandone. Cuando son muy largos, muchas drogas lo abandona. Va muy bien con 6 meses. Sin embargo, lo ideal sería utilizar fármacos esterilizantes, rifampicina, rifapentina, piacinamida, moxifloxacina. Por eso que al cortar el tratamiento 3 meses isoniazida rifampicina o isoniazida rifapentina, estos rifapentinas son de depósito prolongado, puede ser semanal, 12 dosis, ¿no? En lugares con accesos a pruebas de sensibilidad o cuantiferón y con capacidad de asegurar la adherencia. Un mes de isoniazida rifampicina es muy posiblemente la mejor en la actualidad, pero todavía solo ha sido probada en pacientes con VIH. Entonces se necesita un tratamiento preventivo muy corto y que proteja a todos los infectados, no solo a los grupos de riesgo, ¿no? Y hay que invertir mucho dinero en eso. En conclusión, en la infección, o sea, aquel que no tiene síntomas, que es PPD positivo o cuantiferón positivo, se trata de aquellos que tengan algún factor de riesgo, y lo que hacemos es tratar 6 meses a los pacientes asintomáticos, menos de 15 años. 9 meses a unos que tengan factores de riesgo, 6 a 9 meses por eso, ¿no? Con isoniazida. Pero lo que se va a atender en la posterior, que todavía no está aprobado, pero ya está acá, y se lo estoy poniendo, es acortar esto. ¿Cómo podemos acortarlo? Asociando una droga, ya sea la rifampicina o la rifapentina. Esa es la conclusión. Entonces, vamos a ver el tratamiento de la enfermedad. Este esquema nos dice que en el año 1961 a 68
teníamos, cuando no había fármacos, miren, curados, positivos y muertos. O sea, habían pacientes, 60% estaban con baciloscopía positiva, perdón, con baciloscopía negativa, 60% estaban curados con baciloscopía negativa y hasta un 30% teníamos con baciloscopía positiva. Y si se mantenían unos positivos y pacientes fallecían también, ¿no? O sea, pacientes sin tratamiento. Entonces, habían curados sin tratamiento. O sea, podían tener pacientes hasta un 60% podían tener una curación espontánea, ¿no? Entonces, eso nos dice de que la tuberculosis puede tener un tratamiento espontáneo. Ese tratamiento espontáneo, luego de ajustes de datos, se llegaba a que era un 30%. Entonces, este es un dato muy importante. 30% de curación espontánea. O sea, a mí me da la enfermedad, tengo 30% de posibilidades de que se cure sola sin tratamiento. Entonces, todo esquema de tratamiento tiene que sumarse ese 30% de la curación espontánea. Si ustedes me presentan un esquema con un tratamiento del 60%, yo digo que es malo, porque 30% de la curación espontánea y solamente 30% está aportando el esquema, ¿no? Acá vamos a dividir el tratamiento de lo que es TBC sensible y lo que es TBC resistente. Comenzamos con la TBC sensible. Este fue un premio Nobel. El estudiante, el fellow, que es Wasmat, descubrió la estreptomicina en el laboratorio del profesor Selman. El premio Nobel se lo dieron a Selman y luego él reclamó y al final le tuvieron que compartir el premio Nobel. En 1943 descubren la estreptomicina. Y es como en el 43 es la primera droga. Y comenzaron a usar estreptomicina, pero también apareció la resistencia a estreptomicina. Luego apareció el PAS, la piracinamida, y acá una serie de drogas, como les voy a dejar acá en esta lámina, que se fueron descubriendo. Y de acuerdo a ello, se fueron usando esquemas. Apareció estreptomicina PAS, se hizo un esquema con estreptomicina y con PAS. Y aquí es donde les dije que se había reportado la resistencia a rifampicina. Perdón, a estreptomicina. Comenzaban a dar estreptomicina, mejoraban los pacientes, pero al mes comenzaban a aumentar la resistencia, ¿no? Entonces, de ahí comienzan ya a asociar drogas, estreptomicina, PAS y sonacida, de acuerdo a conforme iban apareciendo las drogas. Hasta en 1980, que se reemplaza la estreptomicina por piracinamida. Y tenemos 4 drogas potentes: isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, con tratamientos, ¿no?, de 6 a 8 meses. ¿No? Y es donde aparece este esquema, que es uno de los mejores esquemas que nos ha permitido manejar la tuberculosis. ¿Cuáles son las bases bacteriológicas del tratamiento? Asociar fármacos, para que no se generen resistencias, seleccionando cepas. El tratamiento debe ser prolongado, porque hay una fase bactericida, de gran replicación bacteriana, y hay una fase donde las bacterias ya no se replican, sino viven en forma intermitente. Entonces, tenemos ahí 2 fases, ¿no? Y la administración en monodosis. Ya les dije que monodosis, porque tiene una replicación de 20 horas. No es cada 3, cada 4 horas, sino de 20 horas. Entonces, la asociación de fármacos previene la aparición de resistencias al evitar la selección de los mutantes resistentes, ¿ya? Cada fármaco tiene una diferente diana de ataque al bacilo. La mutación genómica que condiciona la resistencia es diferente para cada uno de ellos. Entonces, tener resistencia a 2 fármacos espontáneo es muy raro, porque tendría que ser la sumatoria de 2, o sea, 10 a la 14. No entrarían en el pulmón tantos fármacos, tantos bacilos. El paciente podría morir antes. Y si fuera para 3 drogas, tendría que ser 10 a la 20. ¿No? Entonces, eso hay que considerar. Entonces, con 3 buenas drogas puede ser suficiente para evitar mutantes. Pero en países en donde alguna droga ya ha perdido actividad, como la isoniazida en nuestro medio, somos un país altamente prevalente. Entonces, al ser un país altamente prevalente y tantos años, han visto que en 1945, ¿no?, comienzan a aparecer estas drogas. Entonces, ya han sido expuestas. Entonces, han perdido efectividad. Por eso es que es mejor asociar 4 drogas, ¿no? Por eso que los países
con alta tasa, debe usarse 4 drogas. Tratamientos prolongados, ¿no? Permite la acción sobre todas las poblaciones bacilares. Un enfermo con tuberculosis, las diferentes poblaciones bacilares, como ya les enseñé, la de replicación activa, ¿no? En cavidades donde actúa mejor la isoniazida, multiplicación rápida, acá actúa muy bien la isoniazida, son la gran mayoría de bacilos sintomáticos o BK positivos. ¿Cuál es el objetivo? Es que no lo mate al paciente, disminuir los síntomas, disminuir la transmisión, ¿no? Y que la baciloscopía revierta, ¿no? Y que no haya la selección de la resistencia natural no se haga con un mal tratamiento. Y acá las mejores drogas son las bactericidas. Las bactericidas. Entonces, ¿qué va a hacer la droga bactericida? Que el paciente ya no contagie y que no se muera. Y que tenga una respuesta clínica favorable, ¿no? La reducción de la capacidad de morir. Pero este es un problema importante porque a veces el paciente se siente bien y abandona. ¿Cuál es la mejor droga con efecto bactericida? La isoniazida. La isoniazida es la que tiene mejor efecto bactericida. La isoniazida. Le sigue la rifampicina, la fluoroquinolona, droga de segunda línea, el linezolid. Bacilo de multiplicación lenta. Cuando ya pasó la etapa de la enfermedad aguda, la multiplicación, pueden quedarse en el casium, en el tuberculoma, se pueden quedar bacilos que tienen una multiplicación lenta. O un crecimiento intermitente, ¿no? Estos son los que pueden recidivar. El paciente ya está bien, ya está sintomático, ya está BK negativo, pero todavía tiene progresiones bacilares. Entonces ahí tenemos que usar una droga esterilizante, o sea, con capacidad bacteriostática. Bacteriostática. No necesariamente tiene que ser bactericida, sino bacteriostática, porque tiene que matar no cuando se divide. Las que se dividen son las que matan en la pared celular, como la isoniazida. En cambio, acá tiene que ser las que no se dividen, tienen que ser en los ribosomas, ¿no? En los ribosomas o en el DNA, en el núcleo. Entonces, son para matar los bacilos durmientes. Una buena y rápida capacidad esterilizante. Esto va a facilitar que se pueda cortar el tratamiento, ¿no? Tenemos acá los de multiplicación lenta. La mejor droga es la piracinamida. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Y la de crecimiento intermitente, la rifampicina, ¿ya? Le sigue las quinolonas, levofloxacina, moxifloxacina, el linezolid, la clofazimina, la bedaquilina o el delamanid. Estas son dos drogas nuevas, ¿eh? Bedaquilina y delamanid. Muy bien, entonces esto es importante saber que hay poblaciones bacilares de crecimiento rápido, de crecimiento intermitente o lento, ¿no? Por eso que hay que hacer tratamientos prolongados. Por eso se habla de la primera fase, 2 meses, y la segunda fase, 4 meses, ¿no? Y hay que asociar fármacos, ¿no? Tratamiento prolongado y la administración de monodosis. Monodosis consigue picos séricos y el efecto postantibiótico y además facilita la supervisión. Tratamiento es disminuir la posibilidad de morir del enfermo, disminuir los síntomas y la capacidad infectante, ¿no? Y curar sin recaídas y evitar la selección de resistentes. Esa es una de las cosas importantes. Esta es la capacidad bactericida, isoniazida, rifampicina, levofloxacina. Vamos a pasar esto. Esto lo vamos a pasar, no vamos a pasar, no tenemos necesidad. Evitar las resistencias, asociar fármacos, ¿no? Y acá tenemos un cuadro donde nos hace la alta actividad que tenemos para prevenir resistencias, actividad bactericida, actividad esterilizante y toxicidad, ¿no? Alta, moderada y baja, y para lo que es toxicidad, baja, moderada, alta, ¿no? Las mejores drogas son isoniazida y rifampicina, como pueden ver acá. Isoniazida y rifampicina son las que tienen una buena actividad bactericida, una buena actividad esterilizante y tienen una baja toxicidad, ¿no? ¿Cuál es la mejor droga para tuberculosis? La rifampicina. ¿Por qué? Porque es la que tiene mejor efecto bacteriostático, es la que va a curar al paciente. Esta es una clasificación de drogas de los grupos,
Grupo 1 son las drogas de primera línea, la que siempre hemos usado, isoniazida, rifampicina, tambutol y piacinamida. Grupo 2 son las quinolonas, ¿no? Levofloxacina y moxifloxacina. Grupo 3, linezolid, vidaquilina y delamanid. Grupo 4, inyectables, ¿no? Como canamicina, nicacina, coprimicina. Grupo 5, etionamida, protonamida, cofacimina. Son drogas antiguas, pero que tienen un efecto también bactericida o bacteriostático, ¿no? Y el grupo 6 también tiene un efecto, pero son de menos eficaces y tienen mucha toxicidad. Cicloserina tiene la psicosis, el PAS, una gastritis impresionante, ¿no? O amoxicilina con azúcar búrica, ¿no? Entonces, acá vamos a pasar ya al tratamiento, lo que es sensible a rifampicina, lo que es resistente a rifampicina, lo que es sensible a rifampicina, o sea, es sensible. Tenemos 2 meses con isoniazida, rifampicina, piacinamida y tambutol. Y 4 meses con isoniazida y rifampicina. Ese es el esquema, el tratamiento de la tuberculosis. Acá está nuevamente, es 2 veces diario durante 2 meses y luego 4 meses isoniazida y rifampicina 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Esta es la primera fase o intensiva y la segunda fase que es la pausada o pautada, ¿no? O intermitente. Este es para matar con drogas bactericidas y acá acá es importante el efecto bacteriostático, acá es importante la rifampicina, ¿no? Tiene el efecto bacteriostático. Muy bien. Cuando hablamos de resistencia a rifampicina, ¿no? Y acá es un término de resistencias, cuando aparecen las resistencias, vamos a ver el término de resistente, poliresistente, cuando es resistente a varios fármacos, ¿ya? 2 o más fármacos antituberculosis. Hablamos de fármacos de resistencia MDR. MDR se habla cuando se es resistente a isoniazida y a rifampicina. Si es de tambutol, piacinamida, isoniazida, es un poliresistente. Cuando es resistente a isoniazida y rifampicina al núcleo básico, que son las dos mejores drogas, hablamos de MDR. Resistencia al menos isoniazida y rifampicina. Y para estas drogas, para estos fármacos, ¿cuál es el nuevo núcleo? Es la quinolona, dentro de ellas la levofloxacina o la moxifloxacina, más un aminoglucósido, que puede ser la canamicina, la micacina o la capreomicina, ¿no? Luego tenemos el XDR. El XDR cuando es resistente a isoniazida, rifampicina y además es resistente a la quinolona y al aminoglucósido. El XDR. Es resistencia al menos a las fluoroquinolonas y a un inyectable, ¿no? De segunda línea, canamicina, micacina o capreomicina. Entonces, es así como se ha evolucionado con los fármacos y ha aparecido, pues, el resistente, el poliresistente, el MDR y el XDR, ¿no? Entonces, también han aparecido gérmenes, micobacterias, que es resistente a todas las drogas. Entonces, hablamos del total resistente. Se nos está haciendo incurable la tuberculosis. Entonces, términos, monoresistencia a un solo fármaco, poloresistencia o 2 o más fármacos, TBC MDR, por lo menos a isoniazida y rifampicina. Y acá aparece una nueva terminología, pre-XDR. ¿Qué cosa es pre-XDR? Es resistente a isoniazida y rifampicina y solo a uno, a una quinolona o a un aminoglucósido, solo a uno. Ese es el pre-XDR. Y el XDR sería al isoniazida, rifampicina y además a la quinolona y al inyectable, que puede ser una canamicina, amicacina o capreomicina, ¿no? Entonces, y el total resistente, que va a ser resistencia a todos los fármacos. Ojo con este total resistente. Este total resistente puede existir en el laboratorio. Hacer resistencia a microbacteria no es lo mismo que hacer resistencia a E. coli o estafilococo. Es muy difícil. Es tan difícil que solamente los medios están estandarizados, están aprobados para isoniazida y rifampicina. No tanto para otras drogas como, por ejemplo, las nuevas quinolonas. Entonces, decir que es resistente puede ser, pero hay que dudar de ese método.
porque es muy difícil hacer la sensibilidad. Hay que hacer, lo que se prefiere acá son test moleculares, ¿ya? Entonces, ¿se está haciendo incurable la tuberculosis? No, porque con un adecuado manejo de los fármacos y recursos disponibles se puede hacer curación. Esta es la normativa que hay sobre tuberculosis, y en tuberculosis acá usamos el MOTS, que se lee de los 5 a 21 días y detecta la resistencia isoniazida y a rifampicina, ¿no? Y acá son los esquemas para tuberculosis monopoliresistente. Cuando es resistente a isoniazida, se cambia a una levofloxacina. Ojo, se cambia a levofloxacina al esquema estándar y se aumenta 2 meses, hasta 9 meses. 2 meses la segunda fase se aumenta de 4 a 7 meses, o sea, 9 meses. El estándar es 6 meses. Si es resistente de acá solamente les voy a enseñar esto, a isoniazida. Si es resistente a piracinamida o etambutol, ojo, piracinamida y etambutol, se puede manejar con 3 drogas. Isoniazida, rifampicina y etambutol. Se puede manejar con 3 drogas. Con la diferencia que hay que prolongar hasta 9 meses. ¿Ya? Y cuando es resistente a rifampicina, se trata como un MDR. Cuando es resistente a rifampicina, un buen porcentaje, hay un 80% que también puede ser resistente a isoniazida. Por eso que se trata como un MDR, que luego lo veremos. El esquema 1 es el esquema, ¿no? El esquema 1 ya les he dicho, es isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Entonces, acá tenemos los esquemas cuando hay resistencia. Cuando hay resistencia a isoniazida, repito, se cambia de la levofloxacina, y son 9 meses. La TBC resistente a rifampicina se trata como un MDR. Tratamiento 6 a 8 meses con piracinamida, etambutol, levofloxacina, canamicina, etonamida y cicloserina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 drogas. Y luego se quita el aminoglucósido y se mantiene 12 a 16 meses de piracinamida, etambutol, levofloxacina, etonamida y cicloserina. Este es el esquema estandarizado para el MDR. MDR o resistente a rifampicina. ¿Ya? Son 12 más 6, 18. 18 o 12 más 8, 24. O sea, son de 18 a 24 meses. O sea, de 1 año y medio a 2 años. Esto es una barbaridad. Son drogas tóxicas y 2 años los pacientes, si bien es cierto, los curamos, pero también hay mucho abandono. Y cuando hay abandono, aparecen las resistencias, ¿no? Estos son tratamientos que deben ser observados, consentimiento informado, ¿no? Igual, consentimiento informado. Hay esquemas acortados, esquemas nuevos acortados para MDR, ¿ya? De 4 a 6 meses con canamicina, moxifloxacina, cofacimina o alta dosis de isoniazida, y 5 meses con moxifloxacina, cofacimina, piracinamida y etambutol. Estos son esquemas que han sido ya publicados y que la OMS ha dicho, necesito 5 años más. 5 años más de evidencia para ver si lo aplicamos en el mundo. Pero hasta donde sabemos, estos esquemas funcionan. ¿Cuántos son? De 4 meses y 5 son 9 meses. 9 meses. 9 meses a un año y medio a 2 años. Entonces es muy probable que ese paciente que esté yendo bien al año abandone. Y ese es un gran problema. Porque ¿qué va a pasar? Se va a extender la resistencia y luego nos vamos a tener que darle, y eso va a contaminar a la población. Entonces es un problema de salud pública. Por eso que es importante hacer estudios que me permitan disminuir los casos, o sea, el tiempo de tratamiento. Debe ser XDR, ¿no? Ya hemos dicho, resistencia a rifampicina y a isoniazida, y además a una quinolona y un aminoglucósido. Y acá podemos dar drogas como imipenem, cilastatina, amoxicilina succobulánico, linezolid, tirolidacida, inyectables de segunda línea como capemicina, moxifloxacina, bedaquilina o delamanid. Hay que juntar 1, 2, 3, 4, 5. Con 6 drogas se arma un buen esquema. 5 más, mínimo 5. Son drogas que nunca has recibido. Y acá el núcleo básico está dado por imipenem con linezolid o bedaquilina o delamanid con imipenem o con linezolid. O sea, siempre recuerden eso, jóvenes, en tuberculosis hay que armar un núcleo básico. Núcleo básico para TBC sensible, isoniazida, rifampicina. Para TBC resistente, la fluoroquinolona con el aminoglucósido. Y para estos XDR o PXDR es el carbapenem
más linezolid, o estas nuevas drogas, que es la bedaquilina o delamanid, más cualquiera de ellas, el imipenem, el linezolid, o también una fluoroquinolona como moxifloxacina. Hay que armar un núcleo básico y luego agregamos las demás drogas. Entonces, la TBC siempre se va a poder tratar, bedaquilina. Esto era antes, usábamos en forma parenteral, hoy tenemos bedaquilina oral, linezolid oral, moxi oral, clofazimina oral, cicloserina oral, la tiolidacida oral. Solamente nos quedaría el meropenem, que es parenteral. Pero 1, 2, 3, 4, 5, 6 drogas se puede tratar. Entonces, antes poníamos el POR para el aminoglucósido, para el carbapenem y para el linezolid. Hoy en día, y hay linezolid oral y se puede sustituir como estas drogas por vía oral, ¿no? Se ponía un POR, el paciente de 2 años, yo he tratado mucho tiempo a estos pacientes, ¿no? Iban muy bien y realmente los pacientes mejoraban, ¿no? Esto es como se ha reclasificado actualmente las drogas, ¿no? Levofloxacina, moxi, bedaquilina o linezolid, incluir 3 fármacos, 1, 2 o 3, y del grupo B, añadir ambos fármacos, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tengo mi esquema. 5 drogas que nunca he recibido. Y además podría agregarle alguna de ellas si es que de repente el cultivo me dice que es sensible, ¿no? Y de esa manera la tuberculosis se puede tratar. Hay que tener paciencia, voluntad, buen diagnóstico nos ayuda mucho los test moleculares y contar con estas drogas. Conocer esto y hacer un buen tratamiento, ¿no? La bedaquilina es una con muy buena actividad bactericida y esterilizante, el linezolid igual, bactericida y esterilizante, estos tratamientos cortados. Lo que tenemos esquemas alargados, 20 meses, 24 meses, nos lleva al fracaso. Tenemos que tener tratamientos acortados, ¿no? Que eso es una de las cosas, de las prioridades que hoy en día se está estudiando. Y hay varios esquemas acortados. No pretendo que esto lo sepan ustedes, pero solamente les estoy dejando acá para que ver qué es lo que vamos a atender, que la OMS está en trabajo de esto, los tratamientos acortados, ¿no? Y el mundo está dividido así en zonas de alta tasa de MDR, alta tasa de MDR. El Perú tenemos una alta tasa de MDR, ¿no? Sobre los contactos no hay consensos, se puede usar levofloxacina más piacinamida, no hay consenso. Nosotros no usamos profilaxis. Cuando aparece el caso en un niño, en un hijo, le damos el mismo tratamiento del paciente pico, ¿no? Muy bien, jóvenes, con eso terminamos, ¿no? La prevención de la tuberculosis MDR es una prevención de un manejo multidisciplinario, ¿no? Hay que disminuir la pobreza, la coinfección con el VIH. Hay muchos factores que nos van a llevar, los factores de riesgo. El trabajador en salud es un factor de riesgo, los diabéticos, aquellos que han tenido mal tratamiento, ¿no? Los contactos con MDR, la irregularidad en el tratamiento, todo eso nos va a llevar pues, a procesos sobre tuberculosis. Este es un cuadro donde se está trabajando, hasta el próximo año se está trabajando en las vacunas para tuberculosis, ¿no? Hay vacunas que ya están en tercera fase, ¿no? Ojalá que tengamos una buena respuesta para las vacunas, porque la BCG, si bien es una vacuna que lo usamos en el Perú, la hemos usado, pero tenemos mucha tuberculosis. La pregunta es, ¿la seguimos usando? Muchos países no la usan. No la usan. ¿Por qué? Porque sigue aumentando, ya que también está aumentando. Somos el país que tiene más tuberculosis. Pero sí, ojo, que no tenemos muchos casos graves, sobre todo en pediatría. Entonces, parece que sí, parece, no es que parece. Yo estoy convencido que sí protege, pero protege en pediatría para formas graves, porque los niños no dan formas graves. ¿Ya? Esta es una enfermedad relacionada al paciente, desnutrición, deficiencia, comorbilidades, relacionadas al paciente, farmacodependencia, las drogadicciones, la negativa. Relacionados a los servicios de salud, no hay cómo hacer el diagnóstico, no tenemos test moleculares a la mano, no hay una buena supervisión de los tratamientos, no hay un buen sistema logístico, tratamientos particulares inadecuados, y también relacionados al germen, que puede haber esta resistencia por cambios genéticos, en donde cuando se dan los fármacos en forma inadecuada, va a seleccionar cepas resistentes y nunca usar monoterapias, 1 o 2 drogas, ¿no?
Muy bien, jóvenes. Y también problemas relacionados a la sociedad, ¿no? Muy bien, eso es lo que hemos sacado en punto sobre tuberculosis. ¿Tuvieran alguna pregunta?